poquito del nombre, y en estos días me puse a leer otra vez el libro de Malaquías, un libro que solo tiene depende de la Biblia que tenga, pero esa Biblia que yo le hizo 2 paginitas, hermano, o 3 paginitas, rapidito. Y bueno, me di cuenta, hermano, ahí puse a hacerme algunos apuntes y me di cuenta que solo en ese libro hay 7 veces que hace referencia al nombre. 7 veces donde se habla del nombre, temer al nombre, los que honran el nombre, el menosprecio al nombre se habla en ese libro. Pero encontré uno, hermano, que está vaya buscándolo ahí en su Biblia, está en Malaquías capítulo 2, verso 5, que el Señor se refiere a Leví. Vamos a hablar un poquito de la familia de Leví hoy. Y dice, hermano, que Leví, que hizo un pacto. Hace poco también hablamos de los pactos y pudimos ver que el Señor hizo un pacto con Leví, así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Adán, pero con Leví hizo un pacto. Tal vez lo leemos desde el versículo 4, tal vez ponemos ahí desde el versículo 4 donde habla del pacto. Hoy sí que estas cosas están un poco, no sé por qué no carga. Si quieren tráiganme la memoria entonces, porque si no se va por medio del. Para que vayamos ahí poniéndolo ahí pero ahí vaya buscando usted esos versículos que vamos a leer. Vamos a ver aquí. Listo, aquí estamos. Ahí pueden. Mientras tanto vamos a avanzar un poquito. Dice ahí la palabra, hermano. Mire, quiero que veamos esto. Dice el verso 4: y sabréis que yo envié este mandamiento. Estoy leyendo la versión 1960, la Reina Valera 1960, que esa versión me gusta cómo lo traduce. Dice: sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él, con Leví, fue de vida y de paz. Miren los 2 sellos que llevaban ese pacto: vida y paz. Las cuales cosas yo le di. Mire, ¿para qué? Para que me temiera y tuvo temor de mí, dice el Señor refiriéndose a Leví. Pero esto me llamó la atención porque dice: delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Qué cosas, hermano? Delante de mi nombre estuvo humillado. Hemos estado hablando del nombre estos días y es impresionante que Leví dice que delante de ese nombre estuvo humillado. Esa era una actitud de él, una humillación delante del nombre. La ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Mire qué hombre este. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mire, este es Leví. Qué presentación más ¿cómo le puedo decir, hermano? Más bonita, más exaltada fue la de Leví. Mire, dice que él fue hallado, no fue hallada iniquidad en sus labios. Dice que la ley de la verdad, o sea, la palabra, estuvo en su boca. Y mire cómo fue su caminar: fue en paz y en justicia. Hermano, obviamente cuando se estudia la vida de Leví hay algunos errores que él cometió, pero es que de eso quiero hablarle, de cómo nosotros en medio de nuestras faltas, en medio de nuestras falencias, hermano, cómo el Señor de repente nos usa para cosas grandes. Ok, quiero hablarle un poquito de cómo este hombre, y sobre todo quiero destacar cómo este hombre estuvo humillado ante el nombre, hermano.
ese nombre que hemos estado hablando, ese nombre que le fue revelado a Moisés, ese nombre, hermano, que en esencia no solamente es YHWH, esa es la manera de escribirla, pero al investigar, que es el espíritu de ese nombre, cómo tiene que pegarnos, cómo tiene que penetrarse en nosotros. Y Leví pues fue impactado por ese nombre. Mire, dice algunas otras versiones, es que qué lástima, no sé si lo van a tener allá preparado, pero yo le había listado aquí algunas cositas para que las miráramos. Por ejemplo, hermano, cuando se busca esa frasecita que dice que él estuvo humillado ante el nombre, cuando la buscamos en diferentes versiones, dice, por ejemplo, la versión de las Américas, que él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Otra versión, que la versión Oso, es una versión antigua, dice, delante de mi nombre fue quebrantado. Mire, estuvo quebrantado delante del nombre. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, dice, ellos me respetaban y sentían admiración por mi nombre. Una admiración por el nombre, hermano. Otra versión dice, él me respetó y reverenció mi nombre. Hay una última versión que anoté aquí, hermano, que es impresionante como lo dice. Dice, temblaba de respeto al pronunciar el nombre mío. Entonces, lo que veo, la actitud de Leví, hermano, es una total reverencia ante el nombre. Es un total respeto ante el nombre, es una adoración al nombre, es una vida, hermano, de entrega al nombre. Entonces, cuando vemos todo esto, hermano, sin duda, y como lo hemos estado hablando, hay un secreto en conocer el nombre, porque ninguna de estas cosas las podemos hacer si no conocemos el nombre. Es necesario conocer el nombre. Es necesario que se nos revele. Hablábamos, y el martes creo que vamos a hablar un poquito más de eso, porque, hermano, hay mucho que decir de esto. Mire, es necesario que se nos revele el nombre, que se nos dé a conocer el nombre, pero también es necesario lo que le pasó a Moisés después, que Jehová habló el nombre sobre su vida, proclamó el nombre sobre él. Es como una impartición del nombre. Entonces Leví, hermano, fue un hombre que tuvo esto. Mire, tuvo esa humillación ante el nombre, como ese respeto, hermano. Y es que realmente cuando empezamos a estudiar esto del nombre, nos damos cuenta, hermano, que realmente el nombre del Señor es grande, es santo, es sublime. Es un nombre, hermano, al cual le debemos toda honra, todo honor, toda alabanza, toda exaltación, hermano. Mire, deberíamos nosotros realmente, hermano, de entregarnos a ese nombre, hermano, por completo. De entregarnos, hermano, de decir, Señor, aquí estoy. Yo sé que no soy quien para estar delante de ti, pero gracias al sacrificio de Cristo podemos entrar. Entonces yo quiero hablarle, hermano, es importante entonces que veamos un poquito a Leví. Porque al ver a Leví, hablando de este hombre que hicieron un pacto con él, pero que la actitud de este hombre fue estar humillado ante el nombre, y entonces hay mucho que aprender de él, hay que ir a revisar. Y yo creo, hermano, que, mire, voy a decir esto antes de que tal vez no se me vaya mal a entender la enseñanza. No es que nosotros estamos bajo un pacto levítico, no estoy hablando ni voy a enseñar eso, hermano. Porque nosotros ya no estamos bajo un pacto levítico. Nosotros estamos bajo un pacto, bajo el orden de Melquisedec, que es un pacto eterno. Pero como lo enseñé en otras ocasiones, todos los pactos del Antiguo Testamento ahora están contenidos en el nuevo pacto. Entonces todo lo que, mire, alguna vez se lo escuché a mi pastor, me los enseñó y se me quedó para siempre a mí, que todas las maldiciones del antiguo pacto fueron clavadas en la cruz. Dice la Biblia que Él clavó todas nuestras maldiciones, las llevó en la cruz. O sea, maldiciones para nosotros, todos aquellos que estamos en Cristo, no hay, hermano, porque Cristo clavó todas las maldiciones en la cruz. Eso dice la Biblia. Pero todas las bendiciones de esos pactos anteriores nos vienen a bendecir a nosotros. Todas las bendiciones. Entonces hay que revisar las bendiciones. Entonces fíjense que una de las cosas, hermano, y como hoy es un día viernes de familia, yo quiero que veamos, hermano, un poquito la familia de Leví.
Y quiero que, mire, quiero que si trajo su Biblia, ¿verdad? Bueno, ahora abra ahí su Biblia o encienda su Biblia en Primera de Crónicas 6. Revisemos un poquito. Decías que ahora ya no hay que decir abra, ahora encienda su Biblia, hermano, por favor. Encienda su iPad, encienda su celular. Se vale, la palabra del Señor, ahí está. ¿Alguien tiene una Biblia que tenga el título? ¿Qué dice el título de ese capítulo? Descendientes de Leví. O sea, ahí está descrita toda la descendencia de Leví. Entonces, hermano, lo que quiero hablarle yo esta noche, lo que quiero revisar es cómo ese pacto nosotros lo podemos activar en nuestras casas. ¿Cómo ese pacto lo podemos, hermano, lo podemos hacer nuestro? Está para nosotros, es un pacto de vida, es un pacto de paz, pero que dentro de ese pacto hay otras cosas que quiero revisar. Y dice el verso 1, si quiere, no sé si lo van a poner acá, no se puede poner acá, para que lo leamos. 6:1. Hoy sí andan como Real España los hermanos de amarillo. Estos son los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Estos son los hijos de Leví. Leví tuvo, por lo menos hay 3 hijos ahí registrados. Mire que a veces ese último nombre lo usan para hembras, pero en realidad ese nombre es, aquí en la iglesia no conozco a nadie que se llame Merari, al menos que sea el segundo nombre, pero por eso lo digo así tranquilo. Ese nombre es de varón, no es tanto de hembras, es de varón, es un nombre masculino, según la Biblia, es un nombre masculino. Entonces, creo que yo quiero ir escribiendo algunas cosas aquí, hermano, porque qué importante es que revisemos la familia de Leví, un hombre que Dios hizo un pacto con él, un pacto de vida. Entonces dice que tuvo, voy a usar otro colorcito acá, dice que él tuvo 3 hijos. Uno se llamó, el primogénito era Gersón, el otro era Coat y el otro era Merari. Estos 3 eran los hijos de Leví. Y estos 3, hermano, estos tres fueron elegidos por el Señor. Mire, a donde quiero llevarlo es cómo esta es una familia sacerdotal, hermano. Mire, a estos les dieron una utilidad bien especial dentro del pueblo del Señor. Le dieron una asignación bien especial dentro del pueblo del Señor. Ellos estaban dedicados, hermano, a trabajar en el templo. Y cada uno de ellos, hermano, yo le voy a dar los versículos porque yo los traía realmente ahí para proyectarlos. Le voy a dar los versículos donde estaban las asignaciones de ellos. Por ejemplo, en Números 3:25 está donde dice que los gersonitas eran encargados de todo lo que es las coberturas del templo, de todo lo que es el toldo del templo, del tabernáculo. No era templo sino que un tabernáculo. Esto que le voy a explicar tiene que ver con que el tabernáculo de Moisés, hermano, era un tabernáculo desmontable. Lo armaban, pero cuando ya la nube se movía, para donde se movía la nube, lo quitaban del lugar donde estaba y lo colocaban en el lugar donde se posaba la nube. Entonces, el trabajo de estos era desarmar el tabernáculo, desarmarlo. Y estaban de alguna manera divididos, hermano, o asignados a que ellos iban a agarrar todo lo que era la cobertura, las telas, los mantos, todo lo que era de tela, lo llevaban ellos. Estos de Coat, ahí lo puede leer en el 3:25 en adelante. Estos de Coat estaban asignados solo a llevar los instrumentos como el arca del pacto, la mesa de los panes, hermano, con donde ponían los panes, el candelero de oro, el arca del pacto y todo lo que era utensilios, los vasos consagrados. Todos esto lo llevaba Coat, mire.
Entonces ellos estaban dedicados, la familia de Leví estaba dedicada al servicio, hermano. Y estos, los de Merari, eran los encargados de agarrar todo lo que era la madera, los postes, las bases, todo donde iba la tela. Ellos se encargaban, entonces ellos la madera, ellos los utensilios consagrados, y ellos, hermano, eran los que llevaban ahí las telas, las coberturas. Entonces cada uno de ellos estaba, hermano, asignado a una cosa. Y todo esto tiene una explicación, pero yo solo quiero que vayamos viendo algunas cosas de esta familia. Entonces Leví tenía hijos consagrados, era una familia consagrada. Tal vez aquí voy a ir poniendo algunas cosas. Era una familia, vamos a ver este colorcito, era una familia, es consagración, hermano, consagrada al servicio. Estos estaban consagrados al servicio. Ok, vámonos al 16:1. Leamos algunas otras cosas que quiero mostrarle, y ahí voy a ir hablando de algunas cosas, hermano. Quiero dejar esto en la pizarrita para que sea un poquito más didáctico. Vámonos al 16:1, donde estábamos leyendo lo de la genealogía. ¿O no? Ahí está. No, no es ese. 6. Después de lo que se dice ahí de Leví, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, eran Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Yo solo quiero ir tomando algunos de los que yo puedo extraer una enseñanza, hermano. Entonces yo quiero que hablemos un poquito, porque después de eso está Amram. Y dice que los hijos de Amram fueron Aarón. ¿Quién más? Aarón, ¿quién está después? Moisés. Yo siempre le he dicho, hermano, qué familita esta, hermano. Qué familia esta, mire, hermano. Por eso quiero ir hablando de estas casas que tienen promesa, que tienen pacto, hermano, y que sus familias fueron familias, ¿sabe qué? Fueron familias de renombre. Fueron familias insignes, hermano. Dígame usted, ¿quién no conocía a Moisés dentro del pueblo? ¿Quién no conocía a Aarón dentro del pueblo? ¿Quién no sabía que era María dentro del pueblo? Y los tres eran de una misma casa, de una misma familia. Entonces yo quiero ir hablando algunas cosas, hermano. ¿Cómo nosotros podemos hacer nuestras casas que sean unas casas que se destaquen dentro de un pueblo, dentro de una ciudad, dentro de una iglesia? A eso quiero ir hoy, hermano. ¿Cómo nuestras casas se pueden convertir en casas sacerdotales? Fíjese que así le puse al tema. Aquí lo vamos a poner con este color. ¿Cómo nuestras casas se pueden convertir en casas sacerdotales, hermano? Casas con pacto, casas que tienen promesa, casas que resurgen, hermano. Casas que no se quedan en el anonimato. Y cualquiera que me escucha va a decir: sí, pero qué ambicioso se escucha, pastor, qué ambición. No, hermano, no es ambición, no es ambición. ¿Sabe qué es esto? Que nosotros busquemos lo que Dios quiere darnos. Realmente esto es, hermano. Dios no quiere tener familias ahí en el anonimato. En algún momento estamos ahí. En algún momento tenemos que estar ahí escondiditos, así como David. Pero Dios no quiere tenernos ahí siempre. Dios, hermano, quiere hacer de nosotros familias productivas. Familias, hermano, que resurgen, que repuntan, que van y hermano, y ahí van de ascenso en ascenso. Entonces, hermano, sin duda tenemos que revisar la casa de Amram. ¿Qué tenía esa casa para que sus tres hijos fueran la cabeza de Israel? Entonces tenemos que leer un poquito lo que está en Éxodo capítulo 2. Vamos a Éxodo capítulo 2, porque ahí está la historia, hermano, de donde aparece ahí Moisés, donde nace Moisés. Quiero ir viendo algunas cosas aquí juntamente con usted. Dice,
O sabe qué, perdón, número 2659, porque quiero destacar algo ahí, hermano. Quiero destacar algo que tal vez no lo había visto desde otro punto de vista, del cual quiero verlo hoy. Fíjese que ahí en números 26 se habla y dice, en 2659, dice, el nombre de la mujer de Amram era Jocabed. Fue Jocabed, pero también era hija de Leví. Mire, no os unáis en yugo desigual. Un levita se casa con una levita. No os unáis en yugo desigual. Ese es otro tema aparte. Pero dice, el nombre de la mujer de Amram fue Jocabed, hija de Leví. Y yo subrayé esto, hermano, la cual le nació en Egipto. Oiga, ¿dónde le nació este? En Egipto. Y dice que esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana María. Entonces yo quiero que revisemos un poquito esto, hermano. Cómo esta familia en medio de la esclavitud pudo ser una familia insigne. Cómo esta familia en medio de, hermano, si ha leído el Éxodo 1, usted por lo menos ha leído Éxodo 1, donde dice que ellos estaban aterrados con esa esclavitud. Dice que el faraón que era bueno de alguna manera con José murió, se levanta otro faraón y lo que viene es a oprimir al pueblo con una terrible esclavitud. Entonces mire, hermano, acá hay una enseñanza que yo quiero dejársela así rapidito. No importa las condiciones como esté el mundo. No importa, hermano, las condiciones cómo esté el mundo, pero si nosotros nos acostumbramos, o no quisiera decirle acostumbrar, sino si nosotros buscamos ser una familia sacerdotal, no importa las condiciones de Egipto, el Señor nos va a levantar. El Señor va a hacer familias, hermano, de renombre. El Señor quiere darnos esa bendición. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es el tema, hermano. Buscar ser una casa sacerdotal. Que pasemos ahí, mire, como Leví, que sus hijos siempre pasaron ahí, hermano, metidos en el templo. Ahora miramos a Amram, que tienen también 3 hijos, hermano, y los 3 están ahí sirviendo al pueblo, sirviendo al Señor. Ahí están los 3. María, ¿qué título tenía María? Era profetisa. Moisés, que era el libertador, y Aarón, que era el sumo sacerdote. Servicio, hermano, familias sacerdotales. Entonces lo que quiero sacar aquí es que, mire, en medio de la esclavitud no se dejaron vencer, sino que se acordaron del pacto que el Señor tiene con Leví. Es un pacto de paz y de bendición. Es un hombre que se humilló ante el nombre. Hermano, humillémonos ante el nombre del Señor y vamos a lograr ser casas sacerdotales. Humillémonos, busquemos estar humillados delante del Señor. Mire, hace poco hablamos de que un versículo que lo usamos, lo publicamos, lo tenemos ahí, pero hay que analizarlo bien. Según de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, hermano. O sea, no es cualquier pueblo, es un pueblo que recibe el nombre. Pero si ese pueblo se humilla, si ese pueblo ora, si ese pueblo busca al Señor, dice, tal vez lo colocamos ahí. Si ese pueblo, hermano, si ese pueblo se dedica a buscar al Señor, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Pero mire, hermano, hay una actitud de nosotros. Primero dice, ese nombre que recibe, ese pueblo que recibe la invocación del nombre, ese pueblo sobre el cual la boca del sacerdote se abre, que el Señor te guarde y te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga misericordia. Sí, ese pueblo que recibe esa impartición, si ese pueblo se humilla, si ese pueblo ora, si ese pueblo busca mi rostro, si ese pueblo se vuelve de su mal camino, ahí está, mire, si se humilla, mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Ahí está la clave, hermano. Oran, número 1, oran. Número 2, buscan mi rostro. Número 3, se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es que no importa, hermano, no importa. Mire, yo aprendo de Amram y Jocabed. Aprendo que en medio de la esclavitud, en medio de la opresión, pudieron dar a luz a un Aarón, a un Moisés y a una María, que fueron, hermano,
una gente de renombre. Sus casas fueron, esa casa fue una casa bendita, hermano. Entonces hay que revisar a Aarón, Moisés y María. Mire, estaba analizando esto, que la persona que el Señor iba a usar para levantar esta casa era Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Vaya, le voy a ayudar. ¿Qué pasó con Moisés cuando nació? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Se levanta un decreto de muerte, hermano, donde tal decreto decía que a todos los recién nacidos los tenían que matar. Entonces es importante que veamos estas cositas dentro de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque a la persona que el Señor había escogido para levantar esa casa, fue atacado cuando nació. Y no atacado con cualquier cosa, fue atacado de muerte. Pero había un Amrán y una Jocabed que tenían las estrategias divinas para que los propósitos de Dios para su casa no fueran estorbados. Entonces esa mujer, hermano, dice que se pone con sus manos a tejer una canastita, hermano. Le empieza a tejer un trabajo finísimo, un trabajo delicado, porque hermano, tratar de hacer algo donde no se filtre el agua, eso es difícil, hermano. Pero esa mujer ahí usó herramientas, usó material, mejor dicho, materiales especiales, hermano, y hizo una canastita y allí puso a su niño y lo dejó ir, y las aguas del Nilo no le filtraron por el trabajo que ella había hecho. Entonces todo eso nos habla, hermano, de una preparación para nuestras casas. Hermano, nosotros ya no podemos ignorar, ya no podemos taparnos los ojos ante todo lo que está viviendo el mundo, hermano, de todas las porquerías que se están diciendo ahora, hermano, con respecto a eso de los géneros y de todas esas cochinadas que hoy se dicen. Entonces, pero ¿y dónde estamos nosotros? ¿Acaso no estamos aquí en el mundo, pues? ¿Acaso nuestros hijos no tenemos que ir a dejarlos a una escuela? ¿Cómo vamos a cubrir la inocencia de los nuestros? ¿Cómo vamos, hermano? Es un trabajo de una casa sacerdotal. Es un trabajo de una madre y un padre que están metidos, hermano, en lo espiritual, en lo sacerdotal, para cubrir sus casas, para cubrir sus hijos, y que los propósitos de Dios en esa casa no sean frustrados. Yo siempre he pensado, hermano, ¿cuántos niños hebreos murieron en esa temporada? A veces eso no lo pensamos porque como no está en la Biblia, no hay un dato que diga murieron tantos, pero hermano, yo le aseguro, ¿cuántos niños hebreos murieron ahí con ese decreto? Pero hubo una casa que aunque ese decreto no se detuvo, se levantó, se ejecutó, pero hubo una casa que no le afectó ese decreto. Más bien el Señor utilizó ese decreto malvado para levantar a Moisés, porque por ese decreto Moisés fue a parar a la casa de Faraón, y ahí lo educaron, ahí lo prepararon, ahí lo mantuvieron a salvo, el que después iba a liberar al pueblo. Así es que, hermano, todo decreto del diablo que se levante, ¿sabe qué? El Señor lo puede utilizar para bendecir nuestras casas aún. El Señor lo puede utilizar para impulsar nuestras casas a que se levanten, hermano. Entonces ahí eso le pasó a Amrán, pero yo quiero avanzar, amados, quiero avanzar. Volvamos al 6. Ahí está María, profetisa, Aarón, sumo sacerdote, Moisés, libertador. Volvamos al 6, donde está la genealogía de Leví. Entonces ya vimos que Amrán es una casa que hay que sacarla, hay que destacarla, esa casa. Si me ayudan ahí, por favor, amados, porque si no, nos agarra el tiempo. Entonces dice: los hijos de Amrán fueron Aarón, Moisés, Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, y el otro, Eliezer e Itamar. Entonces, de Amrán, yo quiero destacar a Aarón. ¿Y por qué no a Moisés, hermano? Porque Aarón fue el sacerdote. Porque estamos viendo ahorita casas sacerdotales. Entonces nos vamos a ir por la línea de
El tema de veras, amados. Pero sí se entiende, ¿verdad? Vamos a corregirlo ahí. Vamos a ver. Sacerdotales, casas sacerdotales. Creo que ahí está bien. Gracias. Ok, Aarón. Entonces, mire, Aarón, hermano, otro hombre, otra familia que hay que destacar de la familia de Leví. Estamos viendo las familias sacerdotales. Hay que destacar la familia de Aarón, porque sea como sea, hermano, Aarón fue un hombre que nos enseña mucho. Y otra vez, con errores y todo, es que eso nos muestra la humanidad de nosotros, que siempre tenemos fallas, pero que el Señor en su misericordia ahí nos libra. Ahora, hermano, usted sabe qué pasó con Nadab y Abiú. Fíjese que él tuvo 4 hijos, pero Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron al Señor fuego extraño. Entonces, fíjese, hermano, en todo esto hay una enseñanza, porque mire, no quiero hablar literalmente de una muerte, sino qué cosas hay en nuestras casas que tienen que morir, hermano, que al Señor no le agrada. Mire, toda casa sacerdotal tiene que ser purificada. ¿Qué cosas hay en nuestras casas que son sacerdotales? ¿Cuántas casas sacerdotales hay aquí? Somos casas sacerdotales, pero ¿qué cosas hay en nuestras casas que tienen que morir? Así como en la casa de Aarón había fuego extraño y el Señor eliminó ese fuego extraño. Entonces somos, hermano, mire, no somos casas perfectas, eso entendámonos. No somos casas perfectas, pero sí somos casas con promesas. Sí somos casas que debemos de buscar esa estatura de Leví, un hombre que pasó humillado delante del nombre, un hombre que de su boca no salía iniquidad, que de sus labios no salía engaño, un hombre que aprendió a andar en paz y en justicia, un hombre, hermano, esas cosas sí tenemos que ver cómo llegamos a ellas para convertirnos en casas sacerdotales. Entonces Aarón, hermano, mire, aquí hay mucho que hablar, pero así rapidito. Allá le puse consagrados, a Amram le puse una casa conservada. Consagración, así era, consagración, y este es conservación. En medio de la esclavitud fue conservada. No llegó el decreto de muerte a esa casa, hermano. Hubo conservación en esa casa. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Voy a corregir solo por efectos de enseñanza. Aquí es consagración. Que haya consagración en nuestra casa, pero también que haya conservación en nuestra casa, o preservación, no sé cómo le había puesto. Al 2, ¿cómo le puse? Esa es la de Leví. Algo así, conservación o preservación, creo que le puse. No, esa es la 3, ahí se me están adelantando. El 2. Sí, conservación, ahí está bien. Ok, ahora Aarón, hermano, Aarón, dice la Biblia que hubo lío allá en Números capítulo 16, si usted puede leer, donde hubo un problema, porque otros descendientes de Leví, no sé si usted lo sabía eso, de la rebelión de Coré, cuando Coré se rebela con Moisés, ellos son descendientes de Leví, los coreítas son de la familia de Leví. Entonces ellos dicen, si es que la promesa era con nuestro patriarca Leví, ¿y por qué solo a estos les dan autoridad y a nosotros no? ¿Por qué solo a estos los pusieron a dirigir al pueblo y nosotros no? ¿De dónde sacaron eso? Entonces se enojó el Señor, hermano, y lo citó. Voy a demostrar que el que lo llamé fui yo. Y el Señor le dice a ellos, así rapidito le estoy narrando Números 17. El Señor le dice que cada uno de los patriarcas traigan sus varas. Vamos a poner las varas ahí delante del arca del pacto. Y dice, hermano, que la vara de Aarón, la vara de Leví, le pusieron el nombre de Aarón. Entonces llevaron todas las varas. Y oiga esto, las varas llevaban el nombre de cada una de las tribus. Eso me habla de identidad. Dicho sea de paso, para que aprendamos un poquito esto, las varas en aquel tiempo eran como lo que para nosotros ahora es el DNI. Es como la identidad de ellos.
Por ejemplo, alguien decía, se le quedó el báculo, se le quedó la vara, lo que iban a ir a ver es toda la genealogía. Este es de Leví, viene de Coat. No, esta vara es de tal persona, porque ahí estaba la identidad de ellos. Entonces, hermano, llevaron su identidad delante de la presencia del Señor. ¿Y cuál vara fue la que reverdeció? La de Aarón. Y dice la Biblia que la vara de Aarón reverdeció y dio fruto, y dio frutos maduros. Oh, hermano, aquí hay una enseñanza hermosa, porque aquí solo voy a poner eso, porque hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué encontró ahí? ¿Sabe qué se le dio ahí a Aarón? Le dieron ubicación, hermano. Aquí a Aarón le dieron ubicación. Hermano, así rapidito. Toda casa sacerdotal debe de tener su ubicación. Y mire, ¿cuál sería, agarrándonos de este caso de Aarón, cuál sería nuestra ubicación dentro del pueblo del Señor? Qué preguntita esa, hermano. Créame que yo pasé bastante tiempo ahí. Señor, ¿cuál es mi ubicación dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Meternos en la presencia. Llevemos nuestra identidad a la presencia, y en el lugar, en el área, en el puesto donde demos fruto, ese es nuestro lugar. Yo sé que tal vez necesita más explicación esto, pero lo que hicieron ellos fue, mire, lo que hicieron ellos, vaya, voy a agarrar 3 varas, como por ejemplo que estas fueran varas. Entonces aquí va la vara de Rubén, la vara de Simeón, la vara de Judá, y voy a agarrar otra que es la vara de Leví. Entonces, ellos llevan sus varas y las ponen delante de la presencia. ¿Qué andaban buscando ellos? Ubicación. Vamos a ver a quién designa el Señor para ese puesto, para ese lugar, para esa ubicación. ¿A quién designa? Entonces lleven sus varas, pónganlas delante de la presencia, y ahí se va a ver quién es el que va a ocupar ese cargo. Entonces de repente la vara de Aarón sale verde, hermano, y sale con frutos. Entonces, para que encontremos nuestra ubicación, para que seamos una familia, no con posición, sino que con ubicación. Porque, hermano, a veces cómo se busca posición en la iglesia, lo que querían estos, posición. Pero en la iglesia no hay que buscar posición, en la iglesia hay que buscar ubicación. Entonces hay que empezarnos a exponer a la presencia, y en el área donde nosotros demos fruto, ahí donde fructifiquemos, ese es el área que el Señor quiere que sirvamos. Entonces, hermano, ¿sabe? Así un poquito mi experiencia que en el ministerio. Ahí llegamos con mi esposa, allá por el 2010 llegamos, hermano, a la iglesia. Rapidito nos integramos a servir, que eso es bien importante, que nos integremos a servir. Y ahí, hermano, estuvimos esperando. Entonces, de repente yo fui impulsado a ir a los discipulados de casa. Por eso yo soy un testimonio de que, hermano, vayamos a los discipulados. Ahí se nos abren los ojos, ahí se nos muestra nuestra comisión. Entonces yo llegaba al discipulado, ahí me exponía la palabra, y de repente me fue gustando. Y entonces ya empecé a ir a la escuela de discipulados. Ya me empecé a integrar, y de repente ya me dieron un discipulado para que yo diera enseñanza. Hermano, como pez en el agua, me gustó. Y ¿sabe qué? Hubo fruto, porque cuando agarré el discipulado solo habíamos como unos 5 o 6 más o menos ahí. Entonces empezamos a enseñar la palabra. Hermano, de repente el discipulado, hasta 30 personas, 40 personas llegaban a escuchar la palabra. Entonces yo dije, ve, aquí disfruto, esto es lo mío. ¿Para qué andar buscando? ¿Para qué, decía mi pastor? ¿Para qué tantos saltos si el terreno es plano? Entonces, ¿qué hice, hermano? Después a la escuela de pastores, a la escuela de los obreros, ahí a seguirme preparando. Es que, hermano, hay que exponernos a mire, si nosotros nunca probamos dónde es que el Señor nos quiere, nunca vamos a encontrar nuestro puesto. Empecemos a exponernos. No, aquí no disfruto, Señor, ya probé aquí en esta área y siento que no he fructificado. Voy a buscar esta otra área, Señor. Aquí estoy, delante de ti, lo que yo quiero. Y esto, hermano, yo no quiero posición, yo quiero ubicación.
que en el lugar donde el Señor nos quiera poner, ahí vamos a hacer varas fructíferas, hermano. Identidades fructíferas. Ahí te vas a conocer por cómo te desarrollas en esa área, y ahí el Señor nos va a bendecir como iglesia también. Amén. Casas sacerdotales. Entonces, Aarón, vámonos a otra vez al 6. Después de Aarón, dice que hermano, mire, voy a poner esto acá, porque quiero que llevemos la línea. Vamos a ver, ¿cuáles eran los hijos de Aarón después de que los que murieron? Eleazar, estos fueron los que quedaron, hermano, los otros murieron ahí. Eleazar e Itamar. Ok, entonces, después la genealogía me habla de que Eleazar engendró a Fines. Eleazar. Entonces voy a ir subrayando los que vamos tomando. Vamos a tomar a Eleazar, de aquí tomamos a Coat, que fue el que engendró a Amram, hermano, y de Amram tomamos a Aarón, y de Aarón tomamos a Eleazar. Eleazar es otro que hizo cosas extraordinarias, hermano. Todos estos hombres marcaron sus familias, hermano. Todos, a los que vamos aquí en azulito, ellos marcaron su familia. Ellos hicieron cosas que impulsaron su casa, hermano. Impulsaron su casa. Este hombre solo que vamos a hablar, fíjese que no vamos a hablar tanto de Eleazar, sino que de Fines, del hijo de Eleazar. Este era nieto de Aarón. Pero miremos la línea. Oh, estos marcadorcitos. Miremos la línea. Miremos el orden que llevamos. Leví tuvo a Gesón, Coat y Merari. Tomamos a Coat, de Coat salió Amram. De Amram tomamos a Aarón. De Aarón salió Eleazar. De Eleazar salió Fines. Este sacerdote. Todos estos son sacerdotes, hermano. Todo esto lo que vamos a ver es una familia sacerdotal. Entonces, de ahí sale Fines. Voy a hacer un paréntesis de acá. Mire, entre las cosas que yo me preguntaba, ¿por qué el Señor ocupó tanto para dejar nombres ahí en la Biblia, hermano? Yo me preguntaba eso cuando leía la Biblia, y este hijo de aquel y el otro hijo de aquel, y yo digo, qué aburrido leer esto. Ahora que me pongo a estudiar me doy cuenta de la importancia de que haya quedado la genealogía ahí, hermano. Cuánta enseñanza hay ahí que hay que sacar. Entonces este hombre se encuentra en número 25, Fines. Y mire, hermano, este hombre, ¿cómo este hombre realmente, hermano, hace una hazaña que yo lo pongo ahí como que refrescó el pacto, como que renovó el pacto que el Señor tenía con Leví? Dice que entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, y después dice, hijo del sacerdote Aarón. Por si nos quedará duda, este Fines es ese mismo, y es el nieto de Aarón. Dice, ese Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Como que renovó el pacto, hermano. Yo le doy mi pacto de paz. Será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo. Mire, hermano, qué cosas. Dice, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este hombre, hermano, como que reinició el pacto que el Señor tenía con Leví. Yo creo que esto, hermano, mire, uno de los puntos que yo quisiera dejar claro es que como nosotros estamos, hermano, como con una carga, hermano, ministerial, por así decirlo, que, hermano, nosotros no lo vamos a hacer por nuestros hijos, sino que ellos tienen que tener un encuentro con el Señor. Tenemos a veces no, es que mis hijos entonces van a ser pastorcitos. El otro día lo escuché que le están dando pastorcito a Samuelito. Y bueno,
profeticen sobre él. Pero realmente él tiene que tener un encuentro con el Señor. Nuestros hijos tienen que tener. Entonces, ¿sabe qué me enseña Fines? Que aunque ya había un pacto con su padre Leví, fue necesario que él también recibiera ese pacto por lo que él hizo, por lo que él mostró, porque mostró reverencia. Hermano, le voy a narrar un poquito los versículos anteriores a esto. Lo que estaba pasando en el pueblo es que había una plaga, hermano. El pueblo estaba siendo devorado por una plaga. ¿Pero por qué había plaga? Porque el pueblo se había mezclado con las mujeres madianitas. Habían caído en fornicación, inmoralidad sexual, para ser más claro. Inmoralidad sexual. Hermano, eso le desagrada al Señor. El desorden inmoral al Señor le desagrada eso, hermano. Mire, por eso en la iglesia, hermano, yo a estas cosas yo tengo que enseñarlas, tengo que decirlas. Si no las enseño yo, ¿quién las va a enseñar, hermano? Pero si entre la iglesia hay gente viviendo en fornicación, eso no le agrada al Señor. Si en la iglesia hay adulterio, hombres casados con otra relación o mujeres casadas con otra relación, eso no le agrada al Señor. Y eso, hermano, eso realmente al Señor le desagrada totalmente. Entonces el pueblo estaba metido, hermano, en relaciones prohibidas. Ahí lo puede leer. Entonces Moisés, mire qué cosas. Moisés estaba, hermano, Moisés estaba allí en una reunión hablando qué iban a hacer por todo lo que se estaban viviendo. Estaba reunido ahí con sus ancianos. Y de repente uno del pueblo de Israel traía de la mano a una madianita. Qué sinvergüenza, qué descarado, hermano. Pasó por enfrente de Moisés, lo saludó y se las presentó, dice la Biblia, hermano. Aquí traigo a mi madianita. Hermano, dice que la agarra y la mete a la alcoba, la mete a su recámara a pecar enfrente de su líder, de Moisés. O sea, qué irreverencia, hermano. Entonces dice que ese Fines estaba ahí con Moisés. Y dice que ese Fines se levantó, tomó una lanza, entró donde estaban ellos y los atravesó, los partió a los dos. Imagínense, eso le agradó al Señor. Por eso se ganó este pacto. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermano? A Dios le gusta cuando somos radical con el pecado. A Dios le gusta cuando nosotros realmente destruimos el pecado. No quiero el pecado en mi casa. Pero cuando nos convertimos, hermano, una doble vida, eso no le agrada al Señor. Y eso hace que una casa sacerdotal se desvanezca. Ya vamos a hablar más adelantito. Entonces, mire, ¿cómo Fines logró renovar el pacto? ¿Cómo este hombre logró renovar un pacto que estaba con sus antepasados? Hermano, siendo radical con el pecado. Hermano, hay que aprender a ser radicales con el pecado, hermano. Mire, lo que tengamos que arreglar, arreglémoslo, amados. Arreglémonos. Si estamos en una relación prohibida, arreglemos eso, hombre, cortemos eso. Es aquí una renovación del pacto. Aquí buscó ubicación. Le dieron ubicación, hermano. A Aarón, a Fines, que era era el nieto de Aarón, le dieron renovación del pacto. Mire qué cosas, hermano, le renovaron su pacto. Entonces miremos todo esto, amados, porque realmente esto nos tiene que enseñar que es una casa sacerdotal, hermano. Busquemos ubicación. ¿Sabe qué es esto? Tal vez voy a retroceder un poquito. No debería de haber una familia sin servir al Señor. Hay que buscar ubicación. Busquemos activarnos dentro de la iglesia. Busquemos que seamos familias sacerdotales, pero sirviendo, hermano, activas. Fines, hay que ser radicales con el pecado. Oh, hermano, si hay que cortar una chava, hay que cortarla. Punto. Sí, hay que tener lanza. Como decían allá en los años de mi juventud, si hay que mandarlo por el tubo, hay que mandarlo.
Pero hay que cortar con cosas que no, hermano. ¿A quién queremos honrar? ¿Al Señor o al que anda ahí queriendo que le fallemos al Señor, hermano? No, hombre, hay que ser radicales con el pecado, hay que ser radical, así como Fines, hermano, radical. Agarró esa lanza y los partió a los dos. Eso es, mató el pecado. Y dice la Biblia que se detuvo la plaga. Ok, yo creo que hasta aquí hemos leído linealmente 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Pero vamos a hacer una especie de salto, hermano. Nos vamos a ir más adelante en la historia, creo yo. Déjeme ver cómo estamos aquí. Todavía tengo unos minutitos. Porque cuando seguimos leyendo la genealogía de Leví, nos vamos a encontrar, vamos a ver, hasta el verso 33 nos vamos a ir. Siempre en el capítulo 6, siempre la genealogía de Leví. Pero nos vamos a ir hasta el 6.33. Y dice: estos son los que servían con sus hijos. De los hijos de los coatitas, mire que aparece Coat allá. Eran Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroán, hijo de Eliel, hijo de Toa. ¿Cuál nombre de eso le parece más conocido? El que no necesita explicación usted para buscarlo. No el que está en amarillo. Aparte del que está en amarillo, ¿qué otro nombre le parece más familiar? ¿Quién era Samuel? Esta es una de las cosas que aprendí hoy, hermano. Perdóneme que soy 6 años de ser pastor aquí, pero yo no sabía que Samuel era descendiente de Leví. Esto es interesante, hermano. Para mí Samuel era de Efraínita. Si dice que vivió en Ramá, Ramá era una ciudad de Efraín. Y cuando yo leía que dice que él solo bajaba al pueblo para ministrarlo, pero luego subía a Ramá otra vez, yo decía, este es un efraínita. Y siempre me preguntaba eso, ¿cómo un efraínita era sacerdote? Pero cuando lo estudiamos en la genealogía, está en la genealogía de Leví. Qué interesante esto, hermano. Tiempo me falta para hablar de otra cosa. Ahora, ¿quién era el papá de Samuel? El Cana. Entonces, el Cana era un sacerdote. Oh, hermano, y entre sus fallas, pero qué hombre este, hermano. Qué hombre el Cana, hermano. Qué hombre. Mire, si hay algo que me gusta de este hombre es que ese no escatimaba tiempo para ir a la casa del Señor. Ese no andaba poniendo excusas para congregarse, hermano. Hermano, hoy sí que viene un poco tóxico, pero es que tengo que decir estas cosas, hermano. Hermano, porque a veces, ¿cómo buscamos excusas para venir a la iglesia, hermano? Es que me picó un zancudo, pastor. Cualquier cosa, mire, hermano, para venir a la iglesia siempre va a haber excusas, hermano. Un montón de excusas, hermano. Pero cuando nosotros tenemos la actitud del Cana, no nos importa deshacernos de cualquier compromiso. ¿Qué? ¿Cuál gripita? Vámonos, aunque sea con mascarilla, pero me voy para la iglesia, voy a buscar al Señor. Cuando hay una determinación, eso tenía el Cana, era una casa sacerdotal. Yo puse ahí, porque la historia del Cana está en 1 Samuel, hermano, y dice que este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos del Silo. Mire, usted me va a decir, entonces solo una vez al año, que facilito, pastor, yo vengo todas las semanas. No, hombre, hermano, no lo tomemos así. Es que en el pueblo de Israel había, hermano, había una fiesta a la cual nadie podía faltar. Y esa era esa fiesta que él subía.
que está registrada. Pero había gente que no iba, no se congregaba. Pero usted lee la historia del Cana, y ese hombre, hermano, ese hombre, mire, dejaba cualquier cosa. Dice la Biblia, en el versículo 4, si no estoy mal, dice que él llevaba porciones y llevaba a todos sus hijos, hermano. ¿Cuál que iba solo? No. Los primeros, vámonos todos, vámonos para la iglesia. Hermano, ese era un hombre de familia. Dice que él siempre a sus hijos, y a cada hijo, dice, le daba su porción para que no fuera con las manos vacías al templo. Ahí les repartía: esta es tu porción, esta es tu porción, esta es tu porción. Todos iban con las manos llenas al templo. O sea, siempre tenían algo que ofrecer. Seamos familias sacerdotales que siempre, hermano, y no solo estoy hablando de dinero económicamente, sino que el sacrificio también es alabanza. Sacrificio es adoración, sacrificio es danza. Hermano, que siempre vengamos a la casa del Señor con una actitud de darle al Señor toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Que tengamos esa actitud del Cana. Esa es una casa sacerdotal, hermano, de la cual tenemos que aprender. Entonces, entre la familia de Leví estaba el Cana. Que ese hombre, hermano, ese hombre lo que nos enseña, ¿sabe qué nos enseña? Devoción, hermano, devoción. Entonces, ¿cómo está nuestra devoción en nuestra casa sacerdotal? ¿Cómo está nuestra entrega al Señor, hermano? ¿Cómo está nuestra vida devocional con el Señor? ¿Estamos buscando al Señor como deberíamos de buscarlo? Devoción. Casas sacerdotales que sobresalieron. Y yo creo que a esta le puse algo así como: fue una casa que la exaltaron, hermano. ¿Alguien se acuerda por qué puedo estar diciendo yo que es una casa exaltada? Basándome en la Biblia, hermano, no solo es una pensada mía. ¿Qué dijo Ana? ¿Sabe por qué? Le voy a ayudar un poquito porque si no me va a agarrar la tarde aquí. Ana cantó y dijo: mi corazón se regocija. Hasta cantamos ese himno, es uno de mis himnos preferidos. Y dice: mi fortaleza en el Señor se exalta. Y ella sigue escribiendo y llega a un punto donde dice: Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar entre príncipes. Exaltación. Ella estaba cantando su experiencia, hermano. Ella estaba cantando. Es que eso es lo lindo de cantarle al Señor. Y eso es lo lindo de que hayan cánticos que nazcan de adentro de nosotros, hermano. Vamos a cantar experiencia. Entonces, ella en su cántico, ¿sabe lo que dice? Conozco a un Dios que levanta del polvo al pobre y lo hace sentarse entre lugares de príncipes. Exaltación, hermano. Por eso, hermano, no le tengamos miedo a la exaltación. Quitemos esa mentalidad. Dios quiere exaltarte, iglesia. Dios quiere levantarte. Familias del Señor, Dios quiere levantarte. Dios quiere darte lugares de honor. Dios quiere darte lugares de honra. Hay que servir al Señor con todo, hermano. Hay que servir al Señor con todo. Hermano, para servir al Señor no escatimemos, hombre. Eso es lo que tenía el Cana. Mire, si algo yo quisiera resaltar de este hombre es que cuando se trataba de Dios, no tenía, hermano, no era mezquino. Diría mi abuelita, no era pichicato. Ese lo daba todo para el Señor, hermano. Mire, el Cana sabe que Ana, cuando ya tuvo a Samuelito, como que yo se lo prometí al Señor, va, sí. Cumplió un año. Ay, mijito, qué lindo te estás poniendo. No, otro año conmigo. 2 años. Oh, más lindo, Samuelito. No. Voy a esperar otro año. Y en una de esas le dice el Cana: hey, tú hiciste un voto con el Señor. Tú prometiste que ese niño iba a ser para el Señor. Sí, le dijo Ana, pero mira, permitime que sea destetado. Ahí mamaban 5 años, hermano, los hijos. ¿Sabe qué le dice el Cana? ¿Sabe que ese hombre me enseña mucho, hermano? Qué confianza, qué temor tenía en el Señor. ¿Sabe qué le dice? Recuérdate que le hiciste un voto al Señor. Y los votos para el Señor hay que cumplirlos. Hermano, era un hombre realmente
Realmente tenemos que aprender de ese hombre, hermano. Que cuando se trata de servir al Señor, no escatimemos nada. No escatimemos cansancio, no escatimemos tiempo, no escatimemos recursos, hermano. Cuando se trate de servir al Señor, démoslo todo. Y ya va a ver la diferencia en nuestras casas. Ok, mira a dónde vamos a llegar ahorita, porque venimos viendo la descendencia de Leví, y cada una de estas casas son casas insignes, hermano. La casa de Amram, qué decir de esa casa, la casa de Aarón, la casa de Fines dijo que iba a ser esa descendencia bendita, y la casa del Cana, hermano, otra casa bendita. Ahora. Entre Samuel y el Cana, ¿quién debería de estar en la genealogía de Leví? Hablando de sacerdotes. Pregunta de examen, no, de estudiosos de la palabra. Vaya, si llevamos la genealogía así, Leví, Amram, Aarón, Fines, Elcana, y de repente hablamos de Samuel, ¿quién debería de estar ahí en esos días? Le voy a decir la respuesta, pues, ¿quién eran los sacerdotes esos días? Elí. ¿Y quién es más? Los hijos de Elí, Ofni y Fines, que por cierto se llamaba igual que no hijos de Elí. En la Biblia se repiten varios así los nombres por genealogía. Es Elcana, aparece varias veces, pero el Elcana, el papá de Samuel, es el que vimos ahí. Ahora, mire ese verso. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor ahí. Pero cuando los vamos a buscar a la genealogía, no están. Veámoslo. Aquí lo tengo. Vámonos a donde está la genealogía de Leví, 6, primera Crónica 6. Hermano, yo quisiera leer ahí los nombres de Elí. Por ejemplo, vamos a ver, primera Crónica 6:26. Ahí están los nombres. En cuanto a Elcana, los hijos de Elcana fueron Sofai, su hijo Natán, su hijo Eliab, su hijo Joram, su hijo Elcana, su hijo, y luego dice ahí los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel se saltan hasta Samuel. Después del Elcana se saltan hasta Samuel. Y dice que los hijos de Samuel fueron Joel, el primogénito, y Abías, el segundo. ¿Dónde está Elí? ¿Dónde está Elí? ¿Y dónde está Ofni? ¿Y dónde está Fines? Ahí. Perdón, hermano, le pregunto, ¿Elí tenía una casa sacerdotal, sí o no? Era una casa sacerdotal. Era un hijo de Leví. ¿Por qué no está en la genealogía? Porque lo cortaron. Esto a mí, hermano, me llamó mucho la atención, hermano. Y entre los casos que hasta otro color voy a poner aquí, hermano, ¿y por qué lo voy a poner? Porque debemos de tener cuidado, iglesia, que nuestro sacerdocio no vaya a ser extinguido. Mire lo que dice en 1 Samuel 2:30, por ahí vamos a ver, ahí lo puse, 2:28. Está hablando el Señor con Elí por medio de un profeta y le dice: elegí a tu antepasado Aarón. Oiga, ahí están los nombres. O sea, no es que Elí era de otra genealogía. Todos los sacerdotes vienen de Leví, hermano. Pero mire, lo acercan más y le dicen: mira, yo elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso, vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía, y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Siguiente versículo. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos que a mí, hermano? ¿Por qué le da más honor a otra cosa que a mí? Aquí le dicen a tus hijos, pero eso puede ser a tu casa que a mí. ¿Por qué le da más honor a tu trabajo que a mí?
y a saber cuántas otras cosas más. Pero ¿por qué le estamos dando más honor a otras cosas que al Señor, hermano? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Qué tremendo eso, hermano. Hermano, que lo hayan quitado de la genealogía de Leví, que no aparezca, que no aparezca en los registros de Leví, Elí. Eso no es cualquier cosa, tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque la casa de Elí, en vez de haber consagración, conservación, ubicación, renovación, hermano, en vez de haber devoción, siempre lo voy a poner en rojo, hubo menosprecio. Hubo menosprecio a lo sagrado. Hubo menosprecio a las cosas del Señor. El viernes pasado, aunque sea sin energía, pero hablamos de esto, hermano, del menosprecio, de menospreciar lo del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra casa, que no haya menosprecio? Porque se pone en riesgo nuestro sacerdocio, hermano. Mire, aquí se perdió una casa sacerdotal. Esto duele decirlo, sí, hermano, pero hay que enseñarlo. ¿Se puede perder una casa sacerdotal? Sí, se puede perder. Ahí está el ejemplo, Elí. No aparece entre las familias sacerdotales y siendo una familia sacerdotal. El menosprecio, el tener en poco a lo del Señor. Oh, hermano, que el Señor nos ayude a valorar lo del Señor, a que nosotros pongámosle un buen precio, el precio que se debe. Ahí hablábamos el martes de eso, el precio que se debe, la gloria a su nombre. Hermano, que no menospreciemos. Entonces es impresionante que en toda esta línea genealógica, esta familia sacerdotal fue excluida. Fue excluida. La excluyeron. La quitaron. Elí, la familia sacerdotal de Elí, fue excluida. Que el Señor nos ayude. Busquemos esa actitud de Leví, humillado ante el nombre. Humillado ante el nombre, humillado ante el nombre. Y ahí tuvo esa bendición, como una familia sacerdotal. Y por último, hay una familia sacerdotal en Lucas capítulo 1, verso 5. Mire, ¿hasta dónde, hermano? Mire, ¿hasta dónde? Hasta el Nuevo Testamento se viene a hablar de una familia sacerdotal de Leví. Por eso, este sacerdocio debemos de buscarlo. Que seamos esas familias sacerdotales, porque dice ahí la Biblia, tal vez lo ponemos en Lucas 1:5, creo que está. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote, mire, llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Otra casa sacerdotal, otra casa que viene de esta línea de Leví, es la casa de Zacarías. Entonces cerremos esta enseñanza. Zacarías, hermano, ¿cuál era el problema de este matrimonio? No podían tener hijos. Sacerdotes sin poder fructificar. Pero ¿sabe qué me gusta? Estamos viendo lo positivo ahorita bueno, solo el caso de Elí, que no le puede, ¿qué de positivo le podemos sacar a Elí, hermano? Dios santo, si se apagó, no ejercía su sacerdocio, no corrigió a sus hijos. ¿Qué cosa? Se perdió el arca del pacto en sus días. Hermano, Elí sí que fue un sacerdote que se descuidó.
una casa sacerdotal que se extinguió. Pero Zacarías, ¿sabe que sí tenía algo bueno? Dice que ellos eran intachables, mire. Ambos eran justos, ambos, esposo y esposa, eran justos delante de Dios. Se conducían intachablemente en todos los mandamientos. ¿Y sabe qué quiero extraer más de Zacarías? Que no dejó de servir al Señor. Siempre se mantuvo ofreciendo incienso. ¿Alguien sabe qué es incienso en la Biblia? Por ahí, oraciones. Dice que el incienso son las oraciones que se levantan, las oraciones de los justos. Podría decir entonces que Zacarías nunca dejó de orar al Señor, de buscar al Señor. Y eso, hermano, eso le trajo a su matrimonio frutos. Eso le trajo, ¿dónde dejé el color verdecito? Aquí está. Eso le trajo a este matrimonio un matrimonio fructífero. Fructificación. Ahora, ¿cómo se llamaba el hijo que tuvieron? Hermano, qué calibre de hombre va. O sea, solo estamos viendo esto. ¿Qué tipo era Juan, hermano? O sea, aquel matrimonio que no podía tener hijos, le mandaron nada más ni nada menos que a Juan el Bautista, hermano. Aquel que iba a preparar el camino del Señor. Lo que te quiero dejar, hermano, si nos convertimos en casas sacerdotales, yo le aseguro que ninguna casa se va a quedar en el anonimato. Siempre tus hijos van a ocupar los mejores lugares en la ciudad. Siempre tus hijos van a ser, no sé qué están estudiando tus hijos, pero imagínate que tus hijos estudien para doctor, van a ser los doctores más reconocidos. Si tus hijos van a ser futbolistas, van a ser los futbolistas más famosos del mundo. Pensemos en qué los quiere dar el Señor, pero convirtámonos en casas sacerdotales, hermano. Eso es lo que tenemos que apuntarle. Mire, que nos convirtamos en esa esencia que tenía Leví. Tal vez ponen el primer versículo que leímos. Tal vez, hermano, mire, nos convirtamos en esa esencia que tenía Leví. Un hombre compacto, un hombre que tenía un pacto de vida y de paz. Pero ¿sabe qué? La reverencia de él fue un hombre que siempre estuvo rendido delante del nombre de Dios. Estuvo humillado delante del nombre de Dios. Es un hombre que estuvo ahí, hermano, humillado. ¿Qué hablar de Amram? ¿Cómo Amram, hermano? A veces no le ponemos atención a esto. Pero qué casita esa, hermano. Amram. Hermano, perdóneme, ¿se imagina cómo caminaba Amram dentro del pueblo? ¿Se imagina cómo la gente... Ahí viene Amram, porque ese es el papá de Moisés, cuidadito te metes ahí. O sea, un hombre reconocido. Pero cómo ellos mantuvieron esta esencia de Leví, mantuvieron esa esencia de Leví. Todos estos son sacerdotes, hermano. Todos estos son sacerdotes. Todos. Vienen de esta descendencia. A saber cuántos más podríamos entresacar. Pero solo aquí en estas 7 casas podemos aprender. Aún de Elí aprendemos, aunque sea de manera negativa, pero aprendemos: no hagas lo que hizo Elí. No hagamos lo que hizo Elí. Cuidémonos de las cosas que le pasaron a Elí, para que nuestras casas no se extingan. Amén, amén y amén. Le ruego que se ponga de pie ahí los hermanos de alabanza rapidito para que oremos. Son las 9 en punto, así solo vamos a orar, hermano. Pero ¿sabe qué quiero que oremos? Que le pidamos al Señor. Queremos ser esas casas sacerdotales. Queremos ser esas casas sacerdotales. Ahí cierre sus ojitos y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa actitud que tuvo Leví, de que nuestra vida va a estar humillada ante el nombre del Señor. Hay reverencia, hay temor. Como decían las otras versiones, allí hay una humillación delante del nombre. En el nombre de Jesús, que esta palabra
Que esta palabra no pase desapercibida, hermano. Que no pase desapercibida esta palabra. Convirtámonos en esas casas sacerdotales al estilo de Amram, de Aarón, de Fines, de Elcana, de Zacarías. Casas de las cuales podemos extraer mucha enseñanza. Aquí solo vimos algunas cosas, pero casas de las cuales podemos traer mucha enseñanza para nuestra vida y convertirnos en esas casas sacerdotales. En el nombre de Jesús, permitamos que el Espíritu Santo selle esta palabra en cada corazón. Tomémonos unos 5 minutitos ahí. Permitamos que el Señor, Espíritu Santo, selle esta palabra en tu corazón, en mi corazón. Ser esas casas sacerdotales. Ser radicales con el pecado, así como lo fue Fines, hermano. Mire, hay cosas que tenemos que cortarlas. Ya no las podemos estar acariciando. Hay que soltarlas y cortarlas. Ya no podemos estar queriendo acomodar la palabra. No, hermano, la palabra es así, tajante. Es como una espada de doble filo, más cortante, dice la Biblia, que toda espada de doble filo. ¿Sabes qué? Hay cosas que tenemos que cortarlas de raíz. Hay que arrancarlas. Así como Fines fue con el pecado, nosotros necesitamos ser casas, hermanos, radicales con el pecado. Ya no podemos estar viviendo una doble vida delante del Señor. Ahí pongámonos delante del Señor y digámosle: Señor, mi casa es una casa sacerdotal. Yo quiero tener esa actitud que tuvo Amram, esa actitud que tuvo Elcana, esa decisión, esa devoción que tuvo Elcana. Señor, esa fidelidad que tuvo Zacarías. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Por un momento abramos nuestros labios. Ahí ministrémonos con el Señor. Dígale: Señor, te presento mi casa, te presento mi casa. Yo aquí juntamente con mi esposa presento mi hogar, presento la vida de mis hijos, Señor. Ahí presento la vida de Añita, de Kerencita, de Samuelito. Ahí presente su casa, presente su casa. Usted tiene una casa sacerdotal. Usted tiene una casa sacerdotal. Dígale: Señor, Señor, mi casa, te la presento, Señor. Te la presento ahí, Señor. Oh, casas insignes, casas insignes. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, tu palabra, tu palabra, tu palabra quede cincelada en nuestros corazones. Tu palabra quede cincelada en nosotros. Queremos tener esa actitud de Leví. Humillémonos delante del nombre. Humillémonos ante el nombre del Señor. Oh, si mi pueblo se humillare. Si ese pueblo ante el cual el nombre es invocado, si se humillare, si orare, si buscare mi rostro, yo iré. Si mi pueblo se volviere de su mal camino, yo iré. Oh, aleluya. Ahí está orando el Espíritu Santo. Determinémonos en servir al Señor. Determinémonos en servir al Señor. Aleluya. Determinémonos en servir al Señor. Así como Elcana. Busquemos esa devoción al Señor. Busquemos esa devoción al Señor. Cambiemos nuestras casas. Convirtamos nuestras casas en casas sacerdotales. Casas sacerdotales. Que tengamos esa determinación que tuvo Elcana. Buscar al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor. Amén. Señor.
Que haya una actitud en nosotros. Eso es lo que realmente, hermano, para esta enseñanza que hoy estamos viendo, ¿sabe qué? La actitud que tengamos nosotros es bien importante. Propongámonos con todo nuestro corazón convertirnos en casas sacerdotales, casas con consagración. Consagra tu casa al Señor. Hermano, es que mis hijos no quieren. Conságrese usted como padre. Es que mi papá no quiere. Conságrese usted como hijo entonces. Es que mi cónyuge no quiere. Conságrese usted para el Señor. Conságrese. Hermano, seamos familias consagradas. Seamos familias que aún en medio de toda la turbulencia, en medio de todos los problemas sociales, políticos, económicos que hay, no importa, pero seamos así como la familia de Amram, que fue preservada. Busquemos ubicación dentro de la iglesia. Ya no estemos desocupados en la iglesia. Busquemos una ubicación en Dios. Sirvámosle al Señor. Que haya una renovación de todas las promesas de Dios en nuestra vida. Que haya devoción, para que luego venga la fructificación. En el nombre de Jesús. Padre, he predicado tu palabra. Que esta porción de tu palabra quede en nuestras familias, en nuestras vidas, y que esta iglesia esté conformada por verdaderas casas sacerdotales. En el nombre de Jesús, que esta casa esté constituida por familias sacerdotales. Familias sacerdotales. Familias sacerdotales. Familias que estamos rendidos ante el nombre, que estamos honrando el nombre y que servimos al Señor con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa nos cubra, nos cuide, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le guarde, le bendiga.